En un mundo a la deriva donde la verdad parece perdida en un mar de opiniones, los ebionitas susurran una mentira antigua. Jesús fue solo un hombre, no Dios. Esta herejía nacida en las sombras de una Jerusalén destrozada negó el latido divino del cristianismo. Hoy los corazones jóvenes resuenan con este vacío, anhelando un sentido más allá de lo material, pero la Iglesia permanece firme. Su voz inquebrantable, Cristo, Dios hecho carne, la plenitud de la verdad. Esto no es solo historia, es una batalla por tu alma. Bienvenidos a Los Heresiarcas, una serie del sentido de la fe donde desenmascaremos las mentiras que roban tu paz y revelaremos la luz que te hace libre. Contexto histórico y eclesial del siglo. Corre el año 70. Jerusalén yace en ruinas, segundo templo reducido a escombros por las legiones romanas. El mundo judío está fracturado, su centro espiritual destruido. En este caos, la fe es puesta a prueba y surgen nuevos movimientos que buscan dar sentido a la catástrofe. Entre ellos, un grupo de judeocristianos conocidos como los ebionitas comienzan a tomar forma. Son los vestigios de una comunidad que alguna vez caminó en la línea entre el judaísmo y la fe cristiana naciente. Ahora, obligados a redefinir su identidad en un mundo donde las certezas antiguas se han desmoronado. Palestina y Siria, cuna de este movimiento, son tierras marcadas por la agitación. La revuelta judía contra Roma ha dejado cicatrices físicas, emocionales y espirituales. La destrucción del templo no es solo la pérdida de un edificio, es el quiebre de un modo de vida. Para muchos judíos es una señal de que Dios los ha abandonado, o peor aún, que su comprensión del pacto es defectuosa. En este vacío, los ebionitas encuentran un terreno fértil, se aferran a la ley, la Torá, como su ancla, pero también abrazan a Jesús como Mesías, un profeta humano, no divino, quien vino a cumplir la ley, no solo a trascenderla. El ambiente cultural es intenso debate y división. Fariseos, saduceos, esenios y ahora cristianos, todos disputándose el alma del judaísmo. Los ebionitas ocupan un espacio único. Son judeocristianos que se niegan a soltar su herencia, pero rechazan la revelación plena de Cristo como Dios encarnado. Esta tensión es palpable, un combate espiritual que refleja la destrucción física a su alrededor. Políticamente, la religión está bajo la ocupación romana, un recordatorio constante de la subyugación. Los ebionitas, como muchas sectas judías, probablemente albergan resentimiento hacia sus opresores. Su estricta adhesión a la ley y su rechazo al cristianismo paulino puede verse como una forma de resistencia, no solo a Roma, sino a la percibida helenización de la fe. Ven las enseñanzas de Pablo como una traición, un debilitamiento del mensaje verdadero en aras a la inclusión de los gentiles. Para ellos, la ley es eterna, y Jesús vino a reforzarla, no a abolirla. Religiosamente, la ausencia del templo fuerza una reevaluación del culto. El sacrificio, otrora central, ahora es imposible. Los ebionitas responden enfatizando otros aspectos de la ley, la circuncisión, la observancia del sábado y las restricciones dietéticas. También optan por prácticas ascéticas como el vegetarianismo, los baños rituales frecuentes como una forma de mantener una pureza en un mundo impuro. Esta es una comunidad que busca preservar su identidad a través del rigor y la separación, un baluarte contra las influencias invasoras tanto de Roma como del movimiento cristiano más amplio. En medio de esta confusión, la iglesia primitiva se erige como un faro de claridad. Mientras los ebionitas se aferran a las viejas costumbres, la tradición apostólica proclama una nueva realidad. Cristo es el cumplimiento de la ley, el logos divino hecho carne, no como si Dios estuviera atado a un guión escrito en los pergaminos de la antigua alianza, sino como aquel que en su infinita libertad se revela tal como los profetas anunciaron, aunque ningún hombre hubiera podido jamás describir con exactitud este misterio insondable. Las escrituras son verdades santas, pero son sombra y figura de lo que Cristo revelará plenamente. Hebreos 10:1. Bueno, revela, pero los profetas hablando de lo que veían de lejos apenas vislumbraban la realidad con palabras humanas, siempre insuficientes para contener lo eterno. La encarnación no es la simple ejecución de un programa establecido, sino el acto soberano de Dios vivo que fuera del tiempo cumple sus promesas de una manera que supera toda expectativa humana. Por eso, como enseña San Agustín, la ley fue dada para que la gracia fuera buscada, y la gracia se nos dio para que la gloria fuera alcanzada.
la ciudad de Dios 10:4. La Iglesia, consciente de este misterio y guiada por el Espíritu Santo, prometido por Cristo mismo, de Juan 16:13, comienza a definir sus doctrinas con mayor precisión en respuesta a estos desafíos, no inventando la verdad, sino protegiendo y clarificando la fe recibida de los apóstoles frente a las interpretaciones mutiladas o incompletas. Así, mientras los ebionitas querían reducir a Cristo a las limitaciones de la antigua ley, la Iglesia proclama que Él resplandece con toda la plenitud en la divinidad corporalmente, Colosenses 2:9, y que el corazón de la fe cristiana no es una mera continuación del judaísmo, sino su plenitud transfigurada por la gracia. Los escritos de los padres de la Iglesia como San Ignacio de Antioquía y Justino Mártir emergen como espadas de verdad, cortando la niebla de la herejía. Afirman la divinidad de Cristo, la universalidad del Evangelio y la libertad de la ley mosaica para los creyentes gentiles. Sin embargo, el espíritu de la época no es solo de conflicto, sino también de fe ferviente. Los primeros cristianos, incluidos aquellos que luego serían considerados herejes, son apasionados en sus creencias, están dispuestos a sufrir y morir por sus convicciones. Esta es una era de mártires y confesores, de proclamaciones audaces y debates acalorados. Los ebionitas, aunque equivocados, son parte de este tapiz de devoción. Su error no es de apatía o de prejuicio, sino de un celo mal dirigido, un celo que la Iglesia debe corregir con firmeza y compasión. En este crisol de la historia, la respuesta de la Iglesia no solo es doctrinal, sino pastoral. Tiende la mano a los confundidos, ofreciendo la plenitud de la verdad. Los apóstoles y sus sucesores viajan, predican, escriben, asegurando que la fe permanezca sin mácula. Los ebionitas, sin embargo, eligen el aislamiento. Se retiran a sus comunidades, convirtiéndose en una nota al pie en la gran narrativa de la historia de la salvación y de la Iglesia. Su historia es una advertencia. Incluso la fe más sincera, si no está arraigada en la plenitud de la revelación y la tradición apostólica, puede desencarrilarse. Los ebionitas, a diferencia de muchas herejías, no tienen un líder carismático único, cuyo nombre resuena en la historia. Son un colectivo, un movimiento nacido de las masas anónimas de los judeocristianos que tras la destrucción del templo buscaron reconciliar su identidad judía con su creencia en Jesús como Mesías. Esta falta de figura central los hace un tanto elusivos como intrigantes. Una herejía sin rostro, pero con un profundo impacto en el pensamiento cristiano primitivo. Sus orígenes se remontan a los primeros días del cristianismo, probablemente emergiendo de la iglesia de Jerusalén, descrita en los Hechos de los Apóstoles. Eran los hebreos que, a diferencia de los helenistas, mantenían un fuerte apego a las costumbres judías y a la ley. A medida que la iglesia se expandía más allá de Judea, estos judeocristianos se encontraron cada vez más en desacuerdo con la misión paulina hacia los gentiles. Los ebionitas cristalizaron esta tensión, formando comunidades en Palestina y Siria que se adherían estrictamente a la Torá, mientras aceptaban a Jesús como profeta y Mesías, pero no como divino. El nombre ebionitas es revelador. Derivado de la palabra hebrea ebionim, que significa los pobres, puede referirse a su pobreza voluntaria o a su estatus marginado dentro de los círculos judíos y cristianos. Algunos estudiosos sugieren que refleja su humildad espiritual, mientras otros lo ven como un distintivo de honor, alineándose con los pobres de espíritu de las bienaventuranzas. En cualquier caso, subraya su identidad como un grupo aparte, definido por su observancia rigurosa y su rechazo a la doctrina cristiana mayoritaria. Central en la creencia ebionita era su cristología. Veían a Jesús como un ser humano nacido naturalmente de José y María, que se convirtió en Mesías por su justicia y su adhesión a la ley. En su opinión, Jesús fue adoptado por Dios en su bautismo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, marcándolo como el elegido. Esta visión adopcionista contradice directamente la enseñanza ortodoxa de la Encarnación, que sostiene que Jesús es el Hijo de Dios, plenamente divino y plenamente humano desde el momento de su concepción. Nace de la Virgen Dios, porque antes de nacer era Dios, durante el parto es Dios, después del parto sigue siendo Dios. El rechazo ebionita del nacimiento virginal era un punto clave en la contención.
Desestimaban los relatos de Mateo y Lucas como adiciones posteriores, prefiriendo una visión del Evangelio de Mateo que omitía las narrativas de la infancia. Este texto, conocido como el Evangelio de los Ebionitas, era su escritura principal, adaptada a su marco teológico. En él, Jesús es retratado como un vegetariano, crítico de los sacrificios animales y firme defensor de la ley. Ese Evangelio, aunque perdido para nosotros, excepto algunos fragmentos conservados por Epifanio de Salamina, revela el intento ebionita de moldear a Jesús a su imagen, un reformador judío, no el Salvador divino. Su adhesión a la ley era inflexible. La circuncisión era obligatoria, al igual que la observancia del sábado y las restricciones dietéticas. Se veían a sí mismos como los verdaderos herederos del pacto, siguiendo fielmente el camino trazado por Moisés y cumplido por Jesús. En su visión, los cristianos gentiles, guiados por Pablo, habían abandonado la verdadera fe al rechazar la ley. Pero y Pablo, a quien vilipendiaban como apóstata, era el gran traidor, un falso apóstol que corrompió el mensaje de Jesús en aras de una popularidad entre los griegos. Esta antipatía hacia Pablo es una característica definitoria del pensamiento ebionita. Lo acusaban de abolir la ley para hacer el cristianismo más palatable a los gentiles, diluyendo así su esencia judía. Su rechazo a sus epístolas era absoluto. Las consideraban textos heréticos que promovían la anarquía. En cambio, se aferraban a una versión del cristianismo que era, en muchos aspectos, una continuación del judaísmo, con Jesús como el profeta final de una larga línea que incluía a Moisés y Elías. Los ebionitas tenían una relación selectiva con el Antiguo Testamento. Aunque reverenciaban el Pentateuco como el núcleo de la ley, algunos estudiosos, como Scarasaune, sugieren que no rechazaban otras partes del Antiguo Testamento por completo, sino que las reinterpretaban para alinearlas con su teología, tal cual lo hacen los protestantes. Eran particularmente críticos con el sistema sacrificial, que veían como una corrupción introducida por sacerdotes posteriores. No comparte la ley original dada por Dios. Esta perspectiva se alineaba junto con su vegetarianismo y su énfasis en la pureza, reflejando su creencia de que Jesús vino a restaurar la ley libre de sacrificios animales, según Epifanio Paranión 30:16. Sus prácticas reflejaban esta mezcla de elementos judíos y cristianos, observaban las fiestas judías, mantenían la dieta kosher y practicaban la inmersión ritual similar al bautismo, pero con un enfoque en la purificación más que en la iniciación a la comunidad cristiana. Su vida comunitaria estaba marcada por la simplicidad y el ascetismo, con la pobreza como virtud. Se veían a sí mismos como el remanente de verdaderos creyentes esperando el retorno de Jesús para establecer un reino donde la ley sería plenamente observada. A pesar de su rigurosidad, los ebionitas no eran monolíticos. Algunas fuentes sugieren que variaciones dentro del movimiento, con algunos grupos aceptando una forma de preexistencia de Cristo o difiriendo la extensión de la aplicación de la ley. Sin embargo, los principios centrales permanecían consistentes. Jesús no era divino y la ley era eterna, Pablo era un hereje. La respuesta de la iglesia a los ebionitas fue rápida e inequívoca. Los primeros padres de la iglesia, como Irineo, Justino Mártir y Orígenes, condenaron sus enseñanzas como una distorsión peligrosa de la fe. Ireneo, en su Contra las herejías, acusó de mutilar el Evangelio y de aferrarse a la sombra de la ley en lugar de abrazar la sustancia de Cristo. Justino Mártir, en su diálogo con Trifón, criticó su insistencia en la ley para los conversos gentiles, argumentando que socava la universalidad del Evangelio. Epifanio de Salamina, escribiendo en el siglo IV, proporciona el relato más detallado de los ebionitas en su Paranión. Los describió como pobres de entendimiento, un juego de palabras con su nombre, y los acusó de mezclar los errores de todos los herejes. Su retrato, aunque polémico, destaca la amenaza percibida que representaba para la doctrina ortodoxa. El concilio de Nicea en el año 325, aunque centrado principalmente en el arrianismo, también abordó la cuestión más amplia de la divinidad de Cristo, condenando indirectamente la posición ebionita. Para el siglo V se había desvanecido en la oscuridad, sus textos perdidos o destruidos, sus seguidores absorbidos por otros movimientos o simplemente desaparecidos. Sin embargo, su influencia perduró en los debates continuos sobre la relación entre el judaísmo y el cristianismo, el papel de la ley y la naturaleza de Cristo.
En muchos sentidos, los ebionitas representan un camino no tomado, la versión del cristianismo que permaneció atada a sus raíces judías, pero a costa de negar la plenitud de la revelación. Su horror estuvo Su error no estuvo en su amor por la ley, sino en su negativa a verla cumplida en Cristo. Confundieron la sombra con la sustancia, aferrándose al antiguo pacto mientras rechazaban el nuevo. Para los jóvenes católicos de hoy, la historia de los ebionitas es un recordatorio crudo a los peligros de las medias verdades. Muestra cómo incluso la fe más sincera, si no está guiada por la plenitud de la doctrina y la tradición apostólica, puede llevar al error. El rechazo ebionita de la divinidad de Cristo se hace ahí con ideologías modernas que reducen a Jesús a un maestro moral o una figura histórica, despojándolo de su identidad divina. Su legalismo encuentra paralelos en movimientos contemporáneos que priorizan las reglas sobre la relación, olvidando que la ley está destinada a conducirnos a Cristo, no a reemplazarlo. Al adentrarnos en su historia, recordamos que la Iglesia, en su sabiduría, ha preservado la verdad a través de los siglos. Nos invita no a una fe de manera observancia, sino a una relación viva con el Dios que se hizo hombre por nosotros. Los ebionitas, en su celo, perdieron esta verdad, que nosotros en nuestro tiempo la abracemos plenamente. El impacto doctrinal y cultural de la herejía. La herejía ebionita, aunque confinada a un grupo relativamente pequeño, envió ondas expansivas a través de la iglesia primitiva, obligándolas a clarificar sus enseñanzas y solidificar su identidad. Al negar la divinidad de Cristo e insistir la validez de su perpetua ley mosaica, los ebionitas desafiaron el corazón mismo de la doctrina cristiana. Su influencia, aunque limitada en alcance, tuvo efectos duraderos como la Iglesia se entendía a sí misma y su relación con el judaísmo. Doctrinalmente, la cristología adopcionista de los ebionitas golpeó el núcleo de la encarnación. Al afirmar que Jesús es meramente un profeta humano adoptado por Dios, socavaron la creencia de que Dios mismo entró en la historia para redimir a la humanidad. Este error requirió una defensa robusta de la dignidad de Cristo, que se convirtió en un tema central de los escritos de los padres de la Iglesia. Ignacio de Antioquía, por ejemplo, enfatizó que Jesús es Dios hecho hombre, contraponiéndose directamente a la visión ebionita. La eventual formulación del credo niceno con su clara declaración de que Jesús es engendrado, no creado, consustancial al Padre, puede verse como una respuesta definitiva a tales herejías. Los ebionitas también obligaron a la Iglesia a lidiar con el papel de la ley en el nuevo pacto. Su insistencia en la circuncisión y la observancia del sábado para todos los creyentes, incluso los gentiles, revivió los debates de la era apostólica. El Concilio de Jerusalén, Hechos 15, ya había abordado esta cuestión, decidiendo que los conversos gentiles no estaban atados por todo el peso de la ley. Sin embargo, la persistencia de los ebionitas mantuvo la pregunta viva, exigiendo mayor clarificación. Las cartas de Pablo, particularmente Gálatas y Romanos, se convirtieron en textos cruciales para articular la comprensión cristiana de la libertad de la ley, una libertad arraigada en la fe en Cristo. Culturalmente, los ebionitas representaron un puente y una barrera entre el judaísmo y el cristianismo. Su existencia destacó la lucha continua por definir los límites entre las dos fes. Para muchos judíos los ebionitas eran demasiado cristianos y para muchos cristianos eran demasiado judíos. Esta tensión contribuyó a la creciente separación entre la sinagoga y la iglesia, un proceso que ya estaba en marcha pero que se aceleró por tales movimientos sectarios. La eventual marginación de los ebionitas subrayó la decisión de la Iglesia de abrazar una identidad distinta, que honraba sus raíces judías, pero las trascendía a través de la misión universal de Cristo. Los ebionitas también influyeron en otros grupos heréticos. Su cristología adopcionista encontró ecos en movimientos posteriores como los paulicianos y los bogomilos, que también negaron la plena divinidad de Cristo. Su énfasis en la pobreza y el ascetismo prefiguró tradiciones monásticas, aunque dentro del cristianismo ortodoxo. Estas prácticas siempre estuvieron subordinadas a la sana doctrina. En cierto sentido, los ebionitas fueron precursores de varias formas de herejías judaizantes que resurgirían periódicamente a lo largo de la historia de la Iglesia, cada vez provocando una defensa renovada de la fe. Más allá de la doctrina,
El impacto de los ebionitas se sintió en el ámbito de la interpretación bíblica. Su uso selectivo de las escrituras, aceptando solo un evangelio, el de Mateo, y modificarlo, rechazando las cartas de Pablo, destacó la necesidad de un canon definido. La iglesia primitiva en respuesta comenzó a formalizar qué textos eran autoritativos, un proceso que culminó en el reconocimiento del canon del Nuevo Testamento. La dependencia de los ebionitas en textos apócrifos como el Evangelio de los Ebionitas subrayó los peligros de las escrituras divergentes y reforzó la importancia de la tradición apostólica en la preservación del mensaje auténtico de Cristo. Si los ebionitas existieran hoy, tendrían su propia Biblia. Socialmente, la tendencia isolacionistas de los ebionistas llevaron a su eventual desaparición. Al negarse a integrarse como a la comunidad cristiana más amplia y aferrarse a su mezcla única de creencias, se convirtieron en una reliquia de una era pasada. Sus comunidades eran vibrantes, menguaron a medida que la iglesia crecía y se expandía. Esto sirve como advertencia sobre los peligros del sectarismo y la importancia de la unidad del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. A través de sus concilios, credos, buscó mantener esta unidad incluso mientras confrontaba y corregía errores. En el mundo moderno, los ecos del pensamiento ebionita resuenan con una fuerza en ideologías como el deconstruccionismo y el relativismo radical. El deconstruccionismo, que cuestiona las narrativas tradicionales y reduce la verdad a interpretaciones subjetivas, refleja la negativa ebionita a aceptar la revelación plena de Cristo como Dios encarnado. El relativismo radical, al negar la existencia de una verdad objetiva, perpetúa la idea de que Jesús puede ser redefinido según las preferencias personales, ya sea como un profeta, un maestro ético, una figura cultural, despojándolo de su divinidad. Asimismo, el legalismo de los ebionitas encuentra paralelos en movimientos contemporáneos que priorizan reglas y estructuras externas sobre el poder transformador de la gracia. Ya sea en forma de moralismo o cristianismo cultural, la tentación de reducir la fe a un conjunto de comportamientos en lugar de una relación con el Dios vivo permanece fuerte. La respuesta de la Iglesia a estos errores modernos refleja su postura histórica contra los ebionitas. A través del magisterio, los sacramentos y el testimonio de los santos, la Iglesia continúa proclamando la plenitud de la verdad. El Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, articula claramente la doctrina de la encarnación y el papel de la ley en la historia de la salvación. Los diálogos ecuménicos, como los mantenidos con las comunidades judías, reconocen el patrimonio compartido mientras afirman las pretensiones únicas del cristianismo. En todo esto, la Iglesia permanece inquebrantable, ofreciendo una visión clara y coherente con la fe que trasciende el tiempo y culturas. Para los jóvenes católicos de hoy, comprender la herejía bionita es crucial. Revela cuán fácilmente la fe puede distorsionarse cuando no está anclada en la plenitud de la revelación y la tradición apostólica. También destaca la importancia de la autoridad docente de la Iglesia que salvaguarda el depósito de la fe contra el error. En un mundo donde la verdad a menudo se ve como subjetiva, la historia de los ebionitas nos recuerda que la verdad objetiva existe y se encuentra en Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. El error de los ebionitas, aunque antiguo, vive en disfraz moderno. El deconstruccionismo y el relativismo radical de hoy, que rechazan verdades absolutas y redefinen a Cristo según deseos personales, hacen eco de la negación ebionita de su divinidad. Estas ideologías fragmentan la fe, dejando a los jóvenes con un vacío que no explica el anhelo profundo de sentido. El legalismo ebionita también resuena en las culturas que valoran reglas sobre la transformación interior. Esto debilita a las familias al reducir la fe a tradición sin vida y desorienta a las naciones apartando a Dios del centro. La historia de los ebionitas nos advierte: las medias verdades conducen a errores completos. Solo la verdad plena de Cristo, Dios y hombre, ofrece sentido verdadero y duradero. Vamos a ver.